Jamás pensé que el lugar donde había depositado mis sueños terminaría convirtiéndose en el escenario de mi peor pesadilla. Aquella mañana de mayo en Madrid comenzó como cualquier otra. El aroma del café recién hecho inundaba mi pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, mientras me preparaba para otro día en la oficina. El cielo estaba despejado, y el bullicio de la ciudad empezaba a cobrar vida bajo mi ventana. Nada presagiaba el giro radical que daría mi vida en cuestión de horas. Salí temprano, como de costumbre, saludando a Manuela, la dueña del bar de la esquina, que ya tenía listo mi café para llevar. El metro estaba abarrotado, pero logré encontrar un hueco para leer el periódico. Las noticias hablaban de la crisis económica, de familias perdiendo sus hogares, pero yo me sentía afortunada. David y yo habíamos comprado nuestra casa hace apenas 2 años, en un bonito barrio residencial a las afueras de la ciudad. Habíamos trabajado duro para conseguirla, y cada pago de la hipoteca se sentía como un paso más hacia la seguridad y el futuro que habíamos planeado juntos. El día en la oficina transcurrió con normalidad. Trabajaba como contable en una pequeña empresa de importación, y aunque el trabajo no era apasionante, me permitía contribuir significativamente a nuestra economía familiar. Durante el almuerzo, recibí un mensaje de David diciendo que llegaría tarde a casa. No era inusual, su trabajo como agente inmobiliario a menudo lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche. Pensé en preparar algo especial para cenar, quizás esa paella que tanto le gustaba. Cuando salí del trabajo, decidí pasar por el supermercado para comprar los ingredientes. El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con una luz dorada, y por un momento me detuve a admirar la belleza de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Caminé por las calles empedradas, respirando el aroma de las flores que adornaban los balcones, sin imaginar que en pocas horas mi mundo se desmoronaría. Al llegar a nuestra calle, noté algo extraño. Había varios coches aparcados frente a nuestra casa, coches que no reconocía. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me acercaba. Vi a gente entrando y saliendo de nuestra casa como si fuera suya. Llevaban cajas, muebles, cuadros, nuestras cosas. La bolsa del supermercado se me cayó de las manos, y los tomates rodaron por la acera mientras corría hacia la entrada. Abrí la puerta de un tirón, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. El interior de la casa era un caos. Personas desconocidas movían nuestras pertenencias, discutían sobre dónde colocar los muebles, medían las paredes. Y allí, en medio de todo, estaba David. Mi marido, el hombre con el que había compartido los últimos 8 años de mi vida, me miraba con una expresión que nunca antes había visto en él, frío desinterés. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. David se acercó a mí con pasos lentos, calculados. Su rostro no mostraba ni un atisbo de emoción cuando pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre: vendí la casa. Ya no es tu hogar. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. La casa aún estaba bajo nuestra hipoteca. Yo me había partido el alma trabajando para pagar cada centavo. Habíamos elegido juntos cada mueble, cada color de las paredes. ¿Cómo demonios podía haberla vendido sin decirme nada? ¿Vendiste nuestra casa? Eso es imposible, exclamé, mi voz se quebró entre la confusión y la indignación. Las miradas de los extraños se clavaban en mí, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Me sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera viviendo una pesadilla en público. Pero lo que vino después fue aún peor. David, el hombre que me había jurado amor eterno, el que sostuvo mi mano mientras firmábamos los papeles de la hipoteca, me miró directamente a los ojos y dijo con un tono venenoso que jamás olvidaré: no nuestra casa. Hizo una pausa, saboreando cada palabra: mi casa. El mundo se detuvo por un instante. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, tan fuerte que ahogaba el ruido de la gente a nuestro alrededor. Busqué en su rostro algún indicio del hombre que creía conocer, alguna señal de que esto era una broma cruel o un terrible malentendido. Pero solo encontré frialdad y determinación. Luego, sin inmutarse ante mi horror, añadió: empaca tus cosas.
No puedes seguir aquí. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí náuseas, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿En qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla? David, por favor, explícame qué está pasando, supliqué, aferrándome a la última esperanza de que hubiera una explicación razonable para todo esto. ¿Por qué haces esto? ¿Qué he hecho? Pero él ya no me miraba. Se había dado la vuelta y hablaba con uno de los hombres que movían nuestros muebles, dándole instrucciones sobre dónde colocar el sofá que habíamos comprado juntos en nuestra primera Navidad como matrimonio. Me sentí invisible, insignificante. 8 años de amor, de planes, de sueños compartidos, se desvanecían ante mis ojos como si nunca hubieran existido. Las fotos de nuestra boda aún colgaban en las paredes, testigos mudos de una felicidad que ahora parecía una cruel mentira. Con las piernas temblorosas, subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. O lo que solía ser nuestro dormitorio. La cama donde habíamos compartido tantas noches, tantos secretos y esperanzas, estaba deshecha. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par, y pude ver que la mitad estaba vacía. La mitad de David. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cómo había podido engañarme de manera tan cruel? Las preguntas se amontonaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Mecánicamente, comencé a sacar mi ropa del armario, doblándola y metiéndola en una maleta que no recordaba haber sacado. Cada prenda guardaba un recuerdo: el vestido que llevé en nuestra primera cita, la camisa que me regaló por mi cumpleaños, el pijama que usaba en nuestras noches de película. Cada objeto era un puñal que se clavaba en mi corazón. Mientras empacaba, escuchaba el ruido de la actividad en el piso de abajo. Risas, conversaciones, el sonido de muebles siendo arrastrados. La vida continuaba, ajena a mi dolor. Me pregunté qué les habría dicho David a esas personas. ¿Sabían que estaban participando en la destrucción de mi vida? Cuando bajé con mi maleta, David estaba en la cocina, bebiendo una cerveza con uno de los hombres. Me miró como si fuera una extraña, una intrusa en lo que una vez fue mi hogar. ¿Ya tienes todo?, preguntó con indiferencia. Asentí, incapaz de hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta, mezcladas con las lágrimas que me negaba a derramar delante de él. Bien, dijo, y volvió a su conversación. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Madrid de tonos rojizos y dorados. Era el mismo cielo que había admirado esa misma mañana, pero ahora parecía burlarse de mí. ¿Cómo podía el mundo seguir siendo tan hermoso cuando mi vida se había hecho añicos? Caminé sin rumbo por las calles del barrio, arrastrando mi maleta. Los vecinos me saludaban, ajenos a mi drama. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Toda mi vida, todos mis planes, estaban ligados a esa casa, a ese hombre que acababa de expulsarme de mi propio hogar. Finalmente, me senté en un banco del parque donde David y yo solíamos pasear los domingos. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi hermana, Elena. Cuando escuché su voz alegre al otro lado de la línea, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Elena, sollocé, necesito ayuda. David, la casa, no tengo a dónde ir. Mientras le contaba entre lágrimas lo sucedido, una parte de mí seguía esperando despertar de esta pesadilla. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que esto era solo el comienzo. El despertar había sido devastador, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Esa noche, dormí en el sofá de Elena. Mi hermana me había recogido en el parque, me había abrazado mientras yo lloraba desconsoladamente, y me había llevado a su pequeño piso en Malasaña. Entre sollozos, le conté todo lo que había sucedido. Elena escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de incredulidad y furia. Andrea, esto no puede ser legal, dijo finalmente, mientras me preparaba una tila para calmar mis nervios. David no puede simplemente vender la casa sin tu consentimiento. Sus palabras se mezclaron con el recuerdo de la fría afirmación de David, mi casa. ¿Cómo podía ser posible?
Habíamos comprado esa casa juntos, habíamos firmado la hipoteca juntos. Yo había puesto tanto dinero como él, incluso más. ¿Cómo podía haberla vendido sin que yo lo supiera? A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar y sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una noche, decidí enfrentar la situación. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Voy a llamar a Javier, le dije a Elena mientras tomábamos café en su pequeña cocina. Javier era el hermano mayor de David. Siempre habíamos tenido una buena relación. Era abogado, un hombre serio y respetable que vivía en las afueras de Madrid con su esposa y sus 2 hijos. Si alguien podía arrojar algo de luz sobre esta situación, era él. Con manos temblorosas, marqué su número. Cada tono de espera me parecía una eternidad. Finalmente, escuché su voz grave al otro lado de la línea. ¿Andrea? ¿Qué pasa? Suenas alterada. No pude contenerme. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, mezcladas con sollozos apenas contenidos. Javier, ¿cómo pudiste hacerme esto? Pregunté sin rodeos. ¿Por qué compraste mi casa a mis espaldas? Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Un silencio que me pareció cargado de confusión. Cuando Javier finalmente habló, su voz sonaba genuinamente desconcertada. ¿De qué estás hablando, Andrea? Yo no he comprado ninguna casa. El aire me faltó por un segundo. Sentí como si el suelo volviera a desaparecer bajo mis pies, tal como había sucedido el día anterior frente a David. Todo lo que mi marido me había dicho sobre la venta era una mentira. Pero David me dijo, balbuceé, incapaz de formar una frase coherente. Andrea, cálmate y cuéntame exactamente qué ha pasado. La voz de Javier sonaba ahora preocupada y firme a la vez. Con el corazón latiendo frenéticamente, le conté a Javier todo lo ocurrido. Le hablé de cómo había llegado a casa para encontrarla llena de extraños, de cómo David me había dicho que la casa estaba vendida, de cómo me había echado sin más explicaciones. Y finalmente, le conté cómo David había insistido en que la casa ahora pertenecía a Javier y su familia. A medida que hablaba, podía sentir cómo la incredulidad de Javier se convertía en furia. Su respiración se volvió pesada, y cuando habló de nuevo, su voz temblaba de rabia contenida. Eso no tiene sentido, dijo finalmente. No compré tu casa, y te aseguro que jamás haría algo así. ¿Estás segura de que la vendió? Hay gente en ella ahora mismo, entran y salen como si les perteneciera, respondí, recordando la escena surrealista del día anterior. Javier se quedó en silencio un momento antes de decir con voz tensa, voy para allá ahora mismo. Nos vemos en tu casa en 1 hora. Colgué el teléfono sintiéndome aún más confundida que antes. Si Javier no había comprado la casa, ¿qué demonios estaba pasando? ¿A quién le había vendido David nuestra casa? ¿Y cómo había podido hacerlo sin mi firma? Elena, que había estado escuchando mi lado de la conversación, me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, poniendo su mano sobre la mía en un gesto de apoyo. Voy a volver a la casa, respondí, sintiendo una determinación que no sabía que tenía. Necesito saber qué está pasando. Mi hermana asintió, su rostro una mezcla de preocupación y resolución. Voy contigo, dijo simplemente. El viaje en metro hasta nuestro barrio fue una tortura. Cada estación parecía tardar una eternidad, y sentía las miradas de los otros pasajeros sobre mí. ¿Podían ver mi dolor, mi confusión? ¿O solo veían a otra mujer más en el metro de Madrid, camino a algún lugar desconocido? Cuando llegamos a la casa, el corazón me dio un vuelco. Había un camión de mudanzas aparcado frente a ella, y varios hombres cargaban cajas y muebles. Nuestras cosas, las cosas que David y yo habíamos elegido juntos, estaban siendo sacadas de la casa sin ningún cuidado. Elena me apretó la mano, dándome fuerzas. Respiré hondo y me acerqué a uno de los hombres que cargaba una caja. Disculpe, dije, tratando de que mi voz sonara firme, ¿puede decirme quién ha contratado esta mudanza? El hombre me miró con indiferencia. Lo siento, señora. No puedo dar esa información. Órdenes del jefe. Sentí que la frustración crecía dentro de mí.
Estaba a punto de insistir cuando vi a Javier llegar en su coche. Aparcó bruscamente y salió del vehículo con una expresión que nunca antes le había visto. Parecía furioso y determinado a la vez. Andrea, dijo al llegar junto a nosotras, vamos adentro. Necesitamos hablar con David. Entramos en la casa, y el corazón se me encogió al ver el caos. Los muebles estaban fuera de lugar, había cajas por todas partes, y las paredes, antes llenas de nuestras fotos y recuerdos, ahora estaban desnudas. Era como si alguien hubiera borrado nuestra vida juntos de un plumazo. David estaba en el salón, hablando por teléfono. Al vernos entrar, su rostro palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. Tengo que colgar, dijo a quien fuera que estuviera al otro lado de la línea, y luego nos miró con una calma que me pareció insultante. ¿Qué hacéis aquí? Javier dio un paso adelante, su voz temblando de rabia contenida. ¿Qué demonios está pasando, David? ¿A quién le has vendido esta casa? David miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. ¿Miedo, quizás? Ya te lo dije ayer, Andrea, respondió, ignorando a Javier y dirigiéndose a mí. La casa es de Javier ahora. Deja de mentir, interrumpió Elena, dando un paso adelante. Javier nos ha dicho que no ha comprado nada. David pareció dudar por un momento, pero luego su rostro se endureció. Esto no es asunto vuestro, dijo, mirando a Elena y luego a Javier. Es entre Andrea y yo. Te equivocas, respondió Javier. En el momento en que usaste mi nombre para tus mentiras, lo hiciste mi asunto. Ahora, quiero la verdad. ¿A quién le has vendido esta casa? David nos miró a los tres, y por un momento vi un destello de pánico en sus ojos. Luego, sin decir una palabra, se dirigió al comedor. Lo seguimos, confundidos y ansiosos por obtener respuestas. Sobre la mesa del comedor había una pila de documentos. David los tomó y me los entregó bruscamente. Ahí tienes, dijo. Lee por ti misma. Con manos temblorosas, comencé a revisar los papeles. Eran documentos de venta, contratos llenos de jerga legal que apenas podía entender. Pero había algo que sí entendí claramente, el nombre del comprador. No era Javier. No era ningún nombre que yo conociera. Era el nombre de una empresa, Inversiones Futuro S.L. ¿Qué es esto? Pregunté, sintiendo que mi confusión crecía aún más. ¿Quién es Inversiones Futuro? David no respondió. Se limitó a mirarme con esa frialdad que ahora parecía ser su expresión habitual. Javier tomó los documentos de mis manos y comenzó a revisarlos rápidamente. Su ceño se fue frunciendo cada vez más a medida que leía. Esto no tiene sentido, murmuró. Esta venta no puede ser legal. Miré a Javier, luego a David, y finalmente a Elena. Mi hermana me devolvió la mirada, sus ojos llenos de preocupación y confusión. ¿Qué está pasando, David? Pregunté, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a mis ojos. ¿Qué has hecho? Pero David permaneció en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Y en ese momento, mirando a los ojos del hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos 8 años, me di cuenta de que ya no lo conocía en absoluto. La verdad, fuera cual fuese, estaba oculta detrás de esa mirada fría y esos documentos confusos. Y tenía la terrible sensación de que, cuando finalmente la descubriera, mi mundo se desmoronaría aún más. Javier puso su mano sobre mi hombro, su voz suave pero determinada. Vamos a llegar al fondo de esto, Andrea, dijo. Te lo prometo. Asentí, incapaz de hablar. Mientras salíamos de la casa, mi hogar, el lugar donde había sido tan feliz, sentí que dejaba atrás mucho más que solo ladrillos y cemento. Dejaba atrás una vida, una identidad, una versión de mí misma que ya no existía. Pero también sentí, en medio de todo el dolor y la confusión, que algo nuevo estaba naciendo. Una determinación, una fuerza que no sabía que tenía. Fuera lo que fuese lo que David hubiera hecho, fuera cual fuese la verdad detrás de esta venta misteriosa, iba a descubrirlo. Y cuando lo hiciera, estaría lista para enfrentar lo que viniera.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Me quedé en casa de Elena, durmiendo en su sofá y despertando cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba una y otra vez. Mi vida, tal como la conocía, se había desmoronado. Javier, fiel a su palabra, se sumergió de lleno en la investigación de la misteriosa venta de nuestra casa. Como abogado, tenía acceso a recursos y contactos que ni Elena ni yo podíamos imaginar. Cada día nos reuníamos en una cafetería cerca del Retiro, nuestras conversaciones en voz baja mezclándose con el ruido de las tazas y el murmullo de otros clientes. He estado investigando esa empresa, Inversiones Futuro SL, nos dijo Javier una tarde, mientras revolvía distraídamente su café. Y hay algo que no cuadra. Elena y yo intercambiamos miradas. Habíamos aprendido a temer esas palabras en boca de Javier. ¿Qué has descubierto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Javier sacó unos papeles de su maletín y los extendió sobre la mesa. Inversiones Futuro se constituyó hace apenas 3 meses, explicó. No tiene historial de operaciones, ni empleados registrados, ni siquiera una oficina física que pueda localizar. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, frunciendo el ceño. Significa, respondió Javier con un suspiro, que estamos ante lo que se conoce como una empresa fantasma. La palabra fantasma resonó en mi cabeza, enviando escalofríos por mi espalda. De repente, la cafetería me pareció demasiado pequeña, demasiado llena de gente. Sentí que me faltaba el aire. ¿Una empresa fantasma?, repetí, tratando de entender. ¿Quieres decir que no es real?, Javier asintió, gravemente. Es real en el sentido de que está legalmente constituida, explicó. Pero no tiene actividad real. Es solo una fachada, una herramienta para ocultar transacciones o mover dinero de forma poco transparente. El peso de sus palabras cayó sobre nosotras como una losa. Elena me tomó de la mano, apretándola con fuerza. Pero, ¿por qué David haría algo así?, pregunté, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a mis ojos. No lo entiendo. Javier se inclinó hacia adelante, su voz bajando aún más. Hay más, dijo. He estado haciendo algunas llamadas, tirando de algunos hilos. Y he descubierto algo preocupante. Nos contó cómo había contactado con algunos de sus colegas en el mundo inmobiliario. Nadie conocía oficialmente a Inversiones Futuro, pero el nombre le sonaba de alguna manera. Finalmente, un viejo amigo de Javier, un agente inmobiliario llamado Carlos, le dio la pista que necesitábamos. Carlos me dijo que había oído rumores sobre una empresa con ese nombre, explicó Javier. Aparentemente, está vinculada a un tipo llamado Alejandro Méndez. Un nombre que, lamentablemente, conozco bien. ¿Quién es Alejandro Méndez?, pregunté, sintiendo que cada respuesta solo traía más preguntas. Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto que denotaba su frustración y preocupación. Alejandro Méndez es, bueno, no hay una forma bonita de decirlo. Es un estafador conocido en el sector inmobiliario. Ha estado involucrado en varios casos de fraude, aunque siempre ha logrado escabullirse de la justicia. ¿Y qué tiene que ver este Méndez con David?, preguntó Elena, verbalizando la pregunta que yo no me atrevía a hacer. Javier nos miró a ambas, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Méndez y David se conocen, dijo finalmente. Fueron compañeros en la universidad, y sé que han mantenido el contacto a lo largo de los años. David siempre decía que Alejandro era un emprendedor brillante, aunque yo nunca confié en él. El mundo pareció detenerse por un momento. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen que me aterrorizaba. «Estás diciendo», comencé, mi voz temblando, «que David y este Méndez». «Creo», dijo Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «que David ha utilizado esta empresa fantasma, probablemente creada por Méndez, para simular la venta de vuestra casa». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi corazón, el murmullo lejano de las conversaciones en la cafetería, el ruido del tráfico en la calle. Pero todo parecía distante, irreal. Pero, ¿por qué?,
Logré preguntar finalmente. ¿Por qué haría algo así? Javier extendió sus manos sobre la mesa, un gesto de impotencia. No lo sé con certeza, admitió. Pero basándome en casos similares que he visto, y conociendo a Méndez. Me temo que David podría estar intentando apropiarse del valor de la casa sin que figure oficialmente como una venta. ¿Quieres decir que está robando la casa?, preguntó Elena, su voz mezclada con incredulidad y furia. En esencia, sí, respondió Javier. Si mis sospechas son correctas, David ha vendido la casa a esta empresa fantasma, probablemente por una cantidad ridículamente baja. Luego, Méndez y él podrían revenderla por su valor real y quedarse con la diferencia. Todo esto sin que Andrea figure en ninguna parte de la transacción. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza, pero me negaba a aceptarlas. ¿Cómo podía David, el hombre con el que había compartido mi vida durante tanto tiempo, hacerme algo así? Pero la hipoteca, murmuré, aferrándome a cualquier lógica que pudiera encontrar. La casa aún está hipotecada. No puede venderla así como así. Javier asintió, su rostro sombrío. Esa es otra parte del problema, dijo. Si mis sospechas son correctas, David no solo te está robando a ti, sino también al banco. Está vendiendo una propiedad hipotecada sin el conocimiento o consentimiento del banco. Es un delito grave. Las implicaciones de todo esto empezaron a golpearme como olas. No solo había perdido mi casa, mi matrimonio, mi vida tal como la conocía. Ahora me enfrentaba a la posibilidad de que el hombre que amaba fuera un criminal, un estafador que no había dudado en arruinar mi vida por dinero. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, su voz llena de una determinación que yo no podía sentir en ese momento. Javier nos miró a ambas, su expresión seria pero resuelta. Lo primero es recopilar todas las pruebas que podamos, dijo. Necesitamos los documentos originales de la hipoteca, los papeles de la supuesta venta, cualquier cosa que pueda demostrar que esta transacción es fraudulenta. Asentí mecánicamente, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Luego, continuó Javier, tendremos que presentar una denuncia. Esto ya no es solo un asunto civil, Andrea. Si lo que sospechamos es cierto, David ha cometido varios delitos. Fraude, falsificación de documentos, posiblemente incluso blanqueo de capitales. Las palabras denuncia y delitos resonaron en mi cabeza. Nunca en mi vida había imaginado que me encontraría en una situación así, considerando denunciar al hombre que una vez juró amarme y protegerme. Yo, no sé si puedo hacer esto, murmuré, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Elena me abrazó con fuerza, mientras Javier me miraba con compasión. Sé que es difícil, Andrea, dijo suavemente. Pero piensa en esto, si no hacemos nada, David y Méndez se saldrán con la suya. No solo te habrán robado a ti, sino que probablemente seguirán haciendo lo mismo a otras personas. Sus palabras, aunque duras, eran ciertas. Respiré hondo, tratando de encontrar fuerza en algún lugar dentro de mí. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté finalmente. Javier sonrió ligeramente, un gesto de aprobación y apoyo. Por ahora, necesito que recuerdes todo lo que puedas sobre las finanzas de la casa, dijo. Fechas de pagos, cantidades, cualquier conversación que hayas tenido con David sobre la hipoteca o posibles ventas. También necesitaremos acceder a vuestras cuentas bancarias conjuntas, si las tenéis. Asentí, sintiendo que por primera vez en días tenía un propósito, algo en lo que enfocarme que no fuera mi dolor. Yo te ayudaré, dijo Elena, apretando mi mano. Entre las dos recordaremos todo. Pasamos las siguientes horas en esa cafetería, reconstruyendo los últimos años de mi vida financiera. Cada detalle, cada recuerdo, podía ser la pieza clave que necesitábamos para desentrañar la red de mentiras que David había tejido. A medida que hablábamos, empecé a darme cuenta de pequeños detalles que antes había pasado por alto. Como David siempre insistía en manejar los pagos de la hipoteca. Como, en los últimos meses, había estado más ausente, más distraído cuando hablábamos de dinero. Como había empezado a recibir llamadas que siempre atendía en privado. Cada recuerdo era como un puñal en mi corazón,
pero también era una confirmación de que no estaba loca, de que mis sospechas no eran infundadas. Cuando finalmente salimos de la cafetería, el sol ya se estaba poniendo sobre Madrid. Las calles estaban llenas de gente que volvía a casa después de un día de trabajo, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome agotada pero extrañamente determinada. Javier miró su reloj y luego nos miró a Elena y a mí. Ahora, dijo, vamos a confrontar a David. Es hora de que nos diga la verdad, toda la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de enfrentarme a David, de mirar a los ojos al hombre que me había traicionado de una manera tan cruel, me aterrorizaba. Pero también sabía que era necesario. Estoy lista, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Elena me abrazó una vez más, y Javier asintió con aprobación. Bien, dijo. Porque esto no ha terminado, Andrea. De hecho, esto es solo el comienzo. Mientras caminábamos hacia el coche de Javier, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué nos depararía el futuro, qué más descubriríamos en esta red de engaños. Pero sabía una cosa con certeza, ya no era la misma mujer que había entrado en su casa hace unos días para encontrarla llena de extraños. Esa mujer había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más decidida. Y esa nueva Andrea estaba lista para luchar, para desenmascarar la verdad, costara lo que costara. El viaje de vuelta a la que una vez fue mi casa se sintió como el camino hacia una batalla inevitable. Madrid pasaba como un borrón a través de las ventanillas del coche de Javier, las luces de la ciudad empezando a encenderse a medida que el sol se ponía. Elena iba en el asiento trasero conmigo, sosteniendo mi mano en silencio, ofreciéndome un apoyo que no podía expresar con palabras. Javier conducía con determinación, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Podía ver la tensión en su mandíbula, la preocupación en sus ojos cada vez que me miraba por el espejo retrovisor. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?, preguntó finalmente, rompiendo el pesado silencio que se había instalado en el coche. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarme. Sí, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Necesito respuestas, Javier. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Él asintió, una pequeña sonrisa de aprobación curvando sus labios. Bien, dijo. Pero recuerda, pase lo que pase, no estás sola en esto. Cuando llegamos a la casa, vi que el camión de mudanzas ya no estaba. En su lugar, el coche de David estaba aparcado en la entrada. Las luces estaban encendidas en el interior, proyectando un cálido resplandor que contrastaba cruelmente con la frialdad que ahora asociaba con ese lugar. Nos detuvimos frente a la casa, y por un momento, ninguno de nosotros se movió. Era como si estuviéramos al borde de un precipicio, sabiendo que una vez que diéramos el paso, no habría vuelta atrás. Vamos, dijo finalmente Javier, abriendo su puerta. Salimos del coche y nos dirigimos hacia la entrada. Cada paso se sentía como si estuviera caminando a través de arenas movedizas. Elena me apretó la mano una última vez antes de soltarla, permitiéndome enfrentar lo que venía con mis propias fuerzas. Javier tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron estirarse eternamente. Finalmente, la puerta se abrió, y allí estaba David. Por un momento, me quedé sin aliento. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la traición y el dolor, una parte de mí aún reaccionaba a su presencia. 8 años de amor y confianza no desaparecen de la noche a la mañana, por mucho que la razón nos diga que deberían. David nos miró, su rostro una máscara de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más duro, más frío. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó, su voz cargada de una hostilidad apenas contenida. Javier dio un paso adelante, su presencia imponente incluso frente a su hermano menor. Tenemos que hablar, David, dijo, su tono no dejando lugar a discusión. Y esta vez, vas a decirnos la verdad. David vaciló por un momento, sus ojos moviéndose de Javier a mí, y luego a Elena. Finalmente, con un suspiro de resignación, se hizo a un lado. Pasad, dijo, su voz carente de emoción. Entramos en la que una vez fue nuestra sala de estar.
Los muebles habían sido movidos, las paredes estaban desnudas donde antes colgaban nuestras fotos y recuerdos. Era como entrar en el cadáver de lo que una vez fue nuestro hogar. David se sentó en el sillón, mirándonos con una mezcla de desafío y algo que no pude identificar. ¿Culpa, quizás? ¿O simplemente molestia por haber sido descubierto? Bien, dijo, cruzando los brazos. ¿De qué queréis hablar? Javier sacó los documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa de café. De esto, dijo, su voz cargada de una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. De Inversiones Futuro S.L., de Alejandro Méndez, y de cómo has intentado estafar a tu propia esposa y al banco. El color abandonó el rostro de David. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego, algo en él pareció derrumbarse. No lo entendéis, dijo, pasándose una mano por el rostro. No tenía opción. Siempre hay una opción, David, intervine, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza en mi voz. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haber sido honesto. David me miró, y por primera vez en días, vi un atisbo del hombre que creía conocer. Andrea, comenzó, pero luego se detuvo, como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. ¿Tú qué, David? Presioné, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste tirar por la borda todo lo que teníamos? David se hundió en el sillón, toda pretensión de fuerza abandonándolo. Empezó hace unos meses, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. El mercado inmobiliario estaba en caída libre, y yo cometí algunos errores. Nos contó cómo había intentado hacer algunas inversiones arriesgadas para compensar las pérdidas. Cómo, poco a poco, se había hundido en un pozo de deudas y desesperación. Y cómo, en su momento más oscuro, había recurrido a su viejo amigo Alejandro Méndez. Alejandro me ofreció una salida, explicó David, su voz cargada de una mezcla de vergüenza y justificación. Dijo que podía ayudarme a salir del agujero, que tenía un plan. Un plan para estafar a tu esposa y al banco, interrumpió Javier, su voz dura como el acero. David asintió, incapaz de mirarme a los ojos. La idea era simple, continuó. Crear una empresa fantasma, vender la casa a esa empresa por una fracción de su valor real, y luego revenderla por su precio de mercado. El banco nunca se enteraría, y yo podría pagar mis deudas y empezar de nuevo. ¿Y yo qué? Pregunté, sintiendo que la furia reemplazaba al dolor. ¿Dónde encajaba yo en todo esto? David finalmente me miró, sus ojos llenos de una tristeza que no pude descifrar si era genuina o no. Iba a contártelo todo una vez que estuviera resuelto, dijo. Iba a compensarte, a asegurarme de que estuvieras bien. ¿Bien? Repetí, incrédula. ¿Cómo iba a estar bien después de que me robaras mi casa, mi seguridad, mi futuro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Elena, hablando por primera vez desde que entramos en la casa. ¿Qué pasa con la casa, con la hipoteca, con todo? David se pasó una mano por el pelo, un gesto de desesperación que solía hacer cuando estaba estresado. No lo sé, admitió. Todo se ha complicado. Alejandro, no es el tipo de persona con el que quieras tener problemas. Pues vas a tenerlos, dijo Javier, su voz cargada de determinación. Con Alejandro, con la ley y con nosotros. Se volvió hacia mí, sus ojos buscando mi aprobación. Andrea, lo que David ha hecho es un delito, dijo suavemente. Fraude, falsificación de documentos, posiblemente blanqueo de capitales. Tenemos que denunciarlo. Sentí que el mundo se detenía por un momento. Miré a David, el hombre con el que había compartido mi vida durante tanto tiempo, el hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. Una parte de mí quería gritar, llorar, exigir que pagara por lo que había hecho. Otra parte, una parte que odiaba admitir que aún existía, quería perdonarlo, encontrar una manera de arreglar todo esto. Pero sabía que no había vuelta atrás. Lo que David había hecho no era solo una traición a mí,
sino un crimen que podría haber arruinado nuestras vidas y las de otros. Hazlo, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Denúncialo. David me miró, sus ojos suplicantes. Andrea, por favor, comenzó, pero lo interrumpí. No, David, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Esto se acabó. Lo que has hecho, no puedo perdonarlo. No puedo ignorarlo. Javier asintió, sacando su teléfono. Voy a llamar a la policía, dijo. David, te sugiero que no intentes irte a ninguna parte. Mientras Javier hacía la llamada, me quedé mirando a David. El hombre que una vez amé, el hombre que creía conocer, se había convertido en un extraño ante mis ojos. Y sin embargo, una parte de mí aún dolía por él, por lo que habíamos perdido. Elena me abrazó, ofreciéndome el apoyo silencioso que tanto necesitaba en ese momento. Va a estar bien, susurró. Eres más fuerte de lo que crees. Y mientras esperábamos a que llegara la policía, mientras veía cómo el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor, me di cuenta de que Elena tenía razón. Era más fuerte de lo que creía. Y de alguna manera, de algún modo, iba a superar esto. La noche cayó sobre Madrid y con ella, el final de una etapa de mi vida. Pero también el comienzo de algo nuevo, algo desconocido y aterrador, pero también lleno de posibilidades. Y por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. La espera se hizo interminable. El silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarse, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y la respiración pesada de David. Elena permanecía a mi lado, su presencia un ancla en medio de la tormenta emocional que me envolvía. Javier se paseaba de un lado a otro, lanzando miradas ocasionales a su hermano, una mezcla de decepción y rabia apenas contenida en sus ojos. David se hundió aún más en el sillón, su mirada perdida en algún punto indefinido. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé todo lo que había hecho, cómo había destrozado nuestra vida juntos, y la compasión se evaporó tan rápido como había llegado. El sonido de sirenas en la distancia rompió el silencio, acercándose cada vez más. David se tensó visiblemente, y por un instante, vi pánico en sus ojos. Andrea, dijo, su voz apenas un susurro, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, te lo juro. Sentí una punzada en el pecho. Una parte de mí, la parte que aún recordaba los buenos momentos, quería creerle. Quería pensar que todo esto era una pesadilla de la que podríamos despertar juntos. Pero la realidad era demasiado cruda, demasiado dolorosa para ignorarla. No hay nada que arreglar, David, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Lo que has hecho, no tiene vuelta atrás. Las luces azules y rojas de los coches patrulla iluminaron la sala a través de las ventanas. El sonido de puertas cerrándose y pasos acercándose a la casa llenó el aire. David se puso de pie de un salto, el pánico ahora evidente en cada línea de su rostro. No puedo ir a la cárcel, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. No puedo. Antes de que pudiéramos reaccionar, David se lanzó hacia la puerta trasera. Javier, con reflejos que no sabía que tenía, lo interceptó, agarrándolo por el brazo. «Suéltame», gritó David, forcejeando con su hermano. «No lo entendéis. Tengo que salir de aquí». La escena que siguió fue caótica. David y Javier forcejeando, Elena gritando, el sonido del timbre y golpes fuertes en la puerta principal. Me quedé paralizada por un momento, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Policía. Abran la puerta». Se escuchó una voz autoritaria desde fuera. Fue ese grito lo que me sacó de mi estupor. Me dirigí a la puerta y la abrí, encontrándome cara a cara con dos agentes de policía. «Buenas noches, señora», dijo uno de ellos, su voz calmada pero firme. «¿Hemos recibido una llamada?». Sus palabras se perdieron cuando un ruido fuerte proveniente de la sala llamó nuestra atención. David había logrado zafarse del agarre de Javier y ahora corría hacia la cocina. Los agentes reaccionaron de inmediato, entrando en la casa y dirigiéndose hacia el origen del alboroto. Lo que siguió pareció suceder en cámara lenta y a toda velocidad al mismo tiempo.
David, acorralado en la cocina, agarró un cuchillo de la encimera. Sus ojos, huaíd y frenéticos, se movían de un lado a otro como un animal atrapado. «¡Atrás!», gritó, blandiendo el cuchillo. «No voy a ir a la cárcel». Los agentes desenfundaron sus armas, apuntando a David. «Señor, baje el arma», ordenó uno de ellos, su voz firme pero controlada. «No empeore las cosas». El tiempo pareció detenerse. Podía ver el sudor en la frente de David, el temblor en su mano que sostenía el cuchillo. Podía sentir la tensión en el aire, tan densa que casi podía cortarse. Y en ese momento, en medio del caos y el miedo, algo dentro de mí se rompió. «David», dije, dando un paso adelante. Sentí la mano de Elena intentando detenerme, pero me sacudí su agarre. «David, por favor, baja el cuchillo». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, vi al hombre que una vez amé. Vi miedo, arrepentimiento, desesperación. «Andrea», susurró, su voz quebrándose. «Lo siento. Lo siento tanto». «Lo sé», respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Pero esto no es la solución. Por favor, baja el cuchillo». Hubo un momento de tensión insoportable, donde nadie se atrevió a respirar. Y entonces, lentamente, David bajó el cuchillo. Lo dejó caer al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio repentino de la cocina. Los agentes se movieron rápidamente, sometiendo a David y esposándolo. Mientras lo sacaban de la cocina, pasó junto a mí. Nuestras miradas se encontraron por última vez. «Lo siento», repitió, su voz apenas audible. Y entonces se lo llevaron. Las horas siguientes pasaron en un borrón. Declaraciones a la policía, más agentes llegando, preguntas interminables. Javier se encargó de la mayor parte, su experiencia como abogado siendo invaluable en ese momento. Cuando finalmente todo terminó, cuando la casa quedó en silencio nuevamente, me encontré sentada en los escalones de la entrada, mirando la noche madrileña. Elena se sentó a mi lado, pasando un brazo por mis hombros. «¿Cómo te sientes?», preguntó, suavemente. Tardé un momento en responder, tratando de descifrar el torbellino de emociones en mi interior. «No lo sé», admití finalmente. Aliviada, asustada, triste, furiosa, todo al mismo tiempo. Elena asintió, apretando su abrazo. «Es normal», dijo. «Has pasado por mucho. Pero recuerda, no estás sola en esto». Javier salió de la casa en ese momento, sentándose al otro lado. «Bueno», dijo con un suspiro cansado, «la policía se llevó todos los documentos. Van a investigar a fondo, no solo a David sino también a Méndez y su red». «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. «Honestamente, no lo sé con certeza», respondió Javier. «David probablemente enfrentará cargos por fraude, falsificación de documentos e intento de evasión. En cuanto a la casa, bueno, eso podría complicarse». Me estremecí ante la idea. La casa que una vez había sido nuestro hogar, nuestro sueño, ahora se sentía como un campo de batalla. «¿Qué quieres hacer, Andrea?», preguntó Elena, suavemente. Miré la casa, recordando todos los momentos felices que habíamos pasado allí. Pero también recordé la traición, el dolor, la sensación de que todo había sido una mentira. «No puedo quedarme aquí», dije finalmente. «Hay demasiados recuerdos, demasiado dolor». Javier asintió comprensivamente. «Entiendo», dijo. «Mira, pase lo que pase con la investigación, voy a asegurarme de que tus derechos estén protegidos. Vamos a luchar por lo que es tuyo». Sus palabras me dieron un pequeño consuelo. Al menos no estaba sola en esto. «Gracias», dije, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. «A los dos. No sé qué haría sin vosotros». Elena me abrazó con fuerza, y Javier puso una mano reconfortante en mi hombro. «Somos familia», dijo Elena samplemente. «Estamos juntos en esto».
Mientras nos sentábamos allí, bajo el cielo estrellado de Madrid, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Dolor por lo que había perdido, miedo por lo que vendría, pero también, sorprendentemente, un atisbo de esperanza. La vida que conocía se había desmoronado, pero quizás, solo quizás, de las cenizas de esta tragedia podría surgir algo nuevo. Algo más fuerte, más auténtico. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales. Pero mientras miraba a Elena y Javier, sentí que tal vez, solo tal vez, podría superarlo. La noche era cálida, típica del verano madrileño. A lo lejos, podía escuchar el sonido de la ciudad, la vida continuando a pesar de todo. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que yo también podría continuar. El futuro era incierto, pero al menos ya no estaba atrapada en una mentira. Y eso, por ahora, era suficiente. Los meses que siguieron a la detención de David fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. El verano madrileño dio paso al otoño, y con él llegaron las primeras audiencias judiciales. Cada día parecía traer una nueva complicación, un nuevo obstáculo que superar. Me mudé temporalmente al piso de Elena en Malasaña. Sus calles estrechas y llenas de vida se convirtieron en mi refugio, un lugar donde podía perderme entre la multitud y, por momentos, olvidar el caos en el que se había convertido mi vida. Las noches las pasaba despierta, mirando por la ventana hacia la plaza del 2 de mayo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Javier se convirtió en mi roca durante este periodo. Su experiencia legal fue invaluable mientras navegábamos por el complicado proceso judicial. Pasábamos horas en su despacho en la Gran Vía, revisando documentos, preparando declaraciones, tratando de desenredar la red de mentiras que David había tejido. «Es complicado, Andrea», me dijo un día, frotándose los ojos cansados. «David no solo te engañó a ti, sino también al banco y a las autoridades fiscales. Esto va más allá de un simple fraude inmobiliario». A medida que la investigación avanzaba, salían a la luz más detalles sobre la operación de David y Alejandro Méndez. Resultó que nuestra casa no era la única involucrada en el esquema. Había otras propiedades, otras familias afectadas. Cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón, recordándome lo poco que realmente conocía al hombre con el que había compartido mi vida. Las audiencias en el juzgado de Plaza de Castilla eran agotadoras. Ver a David sentado allí, con su traje arrugado y ojeras profundas, me producía una mezcla de emociones que no podía describir. Parte de mí quería gritarle, exigirle respuestas, mientras otra parte solo quería entender cómo habíamos llegado a este punto. Fue durante una de estas audiencias cuando David finalmente se quebró. Mientras el fiscal detallaba la extensión de sus crímenes, vi cómo el último vestigio de su fachada se desmoronaba. «Lo siento», dijo, su voz quebrándose. «Lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, y por un momento, vi un destello del hombre que una vez amé. Pero el daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. El proceso legal se extendió durante meses. Cada día traía una nueva revelación, un nuevo giro en la historia. La red de Méndez resultó ser más extensa de lo que cualquiera había imaginado, involucrando a políticos locales y empresarios prominentes. Lo que había comenzado como el drama personal de mi matrimonio roto se había convertido en un escándalo que sacudía los cimientos de Madrid. Mientras tanto, mi vida personal estaba en un limbo. La casa que una vez fue nuestro hogar estaba ahora en el centro de una disputa legal. El banco, al descubrir el fraude, había iniciado sus propios procedimientos. Me encontré luchando no solo contra las acciones de David, sino también contra una institución que me veía como cómplice de sus crímenes. Fueron Elena y mis amigos quienes me mantuvieron a flote durante este periodo. Noches de vino y conversaciones en las terrazas de la Latina, paseos por el Retiro en las tardes de domingo, visitas a museos para distraer mi mente. Poco a poco, fui recordando quién era yo más allá de mi matrimonio con David. Una tarde, mientras caminaba por la calle del Pez, me detuve frente a una pequeña galería de arte. En el escaparate había un cuadro que captó mi atención, una mujer de pie en medio de una tormenta, su rostro sereno a pesar del caos a su alrededor. Algo en esa imagen resonó profundamente en mí. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz a mi lado.
Me giré para ver a una mujer mayor sonriéndome amablemente. Sí, lo es, respondí, sintiendo una extraña conexión con la pintura. Se llama Renacimiento, explicó la mujer. El artista lo pintó después de superar una gran tragedia personal. Dice que representa el momento en que se dio cuenta de que la tormenta no podía durar para siempre. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Acaso no estaba yo en medio de mi propia tormenta? ¿No estaba luchando por encontrar la calma en medio del caos? Esa noche, de vuelta en el piso de Elena, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha, pero también la fuerza que había descubierto en mí misma, el apoyo incondicional de mi familia y amigos. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, sentándose a mi lado en el balcón. En que quizás es hora de dejar de ser una víctima, respondí, sorprendida por la convicción en mi propia voz. Quizás es hora de tomar el control de mi vida de nuevo. Elena me miró con una mezcla de orgullo y cariño. Siempre has sido más fuerte de lo que crees, Andrea, dijo, apretando mi mano. Y estoy aquí para lo que necesites. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Javier, comencé a luchar activamente por mis derechos en el caso. Ya no era solo una espectadora en el drama de David, era una mujer decidida a recuperar lo que era suyo. El punto de inflexión llegó casi un año después de que todo comenzara. Estábamos de nuevo en el juzgado, esta vez para la sentencia final. David, demacrado y visiblemente agotado, apenas levantó la vista cuando entré en la sala. El juez, un hombre de rostro severo pero ojos amables, comenzó a leer la sentencia. David fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal. La sentencia: 5 años de prisión y la obligación de restituir todos los bienes mal habidos. Mientras escuchaba los detalles de la sentencia, sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Alivio, tristeza, un extraño sentido de cierre. Cuando el juez mencionó que la casa volvería a mi nombre, libre de cargas, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. David me miró una última vez antes de ser llevado. En sus ojos vi arrepentimiento, vergüenza, pero también una chispa de algo más. Alivio, quizás. La sensación de que, finalmente, podía dejar de huir. Lo siento, Andrea, dijo suavemente mientras pasaba a mi lado. Espero que algún día puedas perdonarme. No respondí. No había palabras que pudieran expresar todo lo que sentía en ese momento. Simplemente asentí, reconociendo sus palabras pero sin hacer promesas. Salí del juzgado sintiéndome como si hubiera emergido de un largo túnel. El sol de Madrid brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. Elena y Javier me esperaban fuera, sus rostros una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Cómo estás?, preguntó Elena, abrazándome con fuerza. Libre, respondí, sorprendida por la verdad en esa simple palabra. Me siento libre. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción y redescubrimiento. Decidí vender la casa, a pesar de que legalmente era mía, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Con el dinero de la venta, compré un pequeño ático en La Latina, un espacio que podía llamar verdaderamente mío. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Volví a mi trabajo como contable, pero también comencé a explorar nuevas pasiones. Me inscribí en clases de pintura, inspirada por aquel cuadro que había visto meses atrás. Cada pincelada se sentía como un acto de liberación, una forma de expresar todo lo que había vivido. Una tarde de primavera, casi 2 años después de que todo comenzara, estaba en mi nuevo balcón, mirando hacia la Plaza de la Cebada. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. A mi lado, sobre una pequeña mesa, estaba mi primera pintura terminada, un retrato de una mujer emergiendo de una tormenta, su rostro sereno y determinado. Elena llegó para nuestra cena semanal, trayendo una botella de vino y su característica sonrisa cálida. Es hermoso, dijo, admirando el cuadro. Me recuerda a ti. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud hacia mi hermana, hacia Javier, hacia todos los que me habían apoyado durante este difícil viaje. ¿Sabes?, dije,
sirviendo el vino. Creo que finalmente entiendo lo que significa eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. Elena levantó su copa. Por los nuevos comienzos, brindó. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa con la suya. Mientras nos sentábamos a cenar, charlando y riendo bajo el cielo estrellado de Madrid, sentí una profunda sensación de paz. El camino había sido duro, lleno de dolor y desafíos. Pero aquí estaba yo, más fuerte, más sabia, más yo misma que nunca. La traición de David había sido devastadora, pero también había sido el catalizador de mi propio renacimiento. Había aprendido que la fortaleza no siempre está en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Y mientras miraba hacia el futuro, hacia las infinitas posibilidades que se extendían ante mí, supe que estaba lista para lo que viniera. Porque ahora entendía que la verdadera seguridad, el verdadero hogar, no estaba en una casa o en otra persona. Estaba en mí misma. La noche cayó sobre Madrid y con ella, la certeza de que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaba lista para escribir con mis propias manos.